Amanece sobre el Pacífico. Un grupo de biólogos marinos encuentra una cría de ballena azul perdida, que llora desesperadamente buscando a su madre. Pasan las horas sin rastro de ayuda, hasta que una manada de orcas emerge de las profundidades. Rodean a su indefensa presa, preparándose para el ataque. De repente, el océano explota cuando unas enormes sombras oscuras surgen de las olas. Lo que emergió de las profundidades ese día cambió todo lo que creíamos saber sobre la vida marina. El Océano Pacífico guarda innumerables misterios bajo su superficie, pero en una mañana aparentemente normal, un equipo de biólogos marinos presenció algo que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el complejo comportamiento social de los mamíferos marinos. El barco de investigación surcaba las aguas tranquilas, mientras los primeros rayos de sol pintaban el cielo. El equipo estaba llevando a cabo su estudio rutinario de los patrones de migración de la ballena gris, cuando un movimiento en la distancia les llamó la atención. A través de sus prismáticos, vieron algo inusual, una figura solitaria que se movía por las olas de forma errática. Mientras se acercaban con cuidado, la visión los dejó sin aliento. Allí, perdida en la inmensidad del océano, había una cría de ballena azul. Los científicos comprendieron inmediatamente la gravedad de la situación. Las ballenas azules son los animales más grandes que han existido en la Tierra, pero esta era solo una cría, completamente vulnerable sin la protección de su madre. El comportamiento de la cría era de pura desesperación. Nadaba en círculos cerrados, llamando una y otra vez, con sonidos inquietantes que se extendían por el agua. Estas no eran las vocalizaciones habituales a las que estaban acostumbrados los científicos, eran llamadas de auxilio, los lamentos de una cría asustada que buscaba a su madre. La jefa de investigación, la doctora Sara Martínez, activó inmediatamente los protocolos de emergencia. El equipo ya había tratado con mamíferos marinos en peligro antes, pero nunca con una cría de ballena azul. Tenían que actuar rápido y evitar cualquier acción que pudiera causar más daño que bien. La primera prioridad era establecer un perímetro de seguridad alrededor de la cría, asegurándose de que ningún barco se acercara demasiado y aumentara su estrés. El equipo desplegó su sistema de hidrófonos submarinos, con la esperanza de detectar alguna llamada de respuesta de ballenas azules adultas en las proximidades. Los inquietantes sonidos de los llantos de la cría a través de sus altavoces no hacían sino acentuar su aislamiento. Hora tras hora, monitorearon las frecuencias utilizadas por las ballenas azules, pero solo el silencio respondía a las llamadas desesperadas de la cría. La doctora Martínez contactó con las estaciones de investigación y las unidades de patrulla marina cercanas, alertándolas de la situación. Si la madre estaba en algún lugar dentro de un radio de 160 kilómetros, necesitaban saberlo. También se puso en contacto con especialistas en rescate de mamíferos marinos, aunque todos sabían que las opciones para ayudar a una cría de ballena azul eran extremadamente limitadas. La cría necesitaba la leche de su madre. Sin ella, sus posibilidades de supervivencia disminuían con cada hora que pasaba. Los científicos debatieron la posibilidad de intentar guiar a la ballena hacia aguas menos profundas, donde podría estar más segura, pero cualquier intervención conllevaba enormes riesgos. Utilizar sus motores demasiado cerca de la cría podría desorientarla aún más o dañar su sensible oído. Reproducir grabaciones de llamadas de ballenas adultas podría atraer a los depredadores. Cada posible solución parecía tener consecuencias peligrosas. Uno de los investigadores más jóvenes sugirió intentar alimentar a la cría, pero la doctora Martínez descartó rápidamente la idea. Ninguna leche artificial podía sustituir a la de la ballena azul, y acercarse lo suficiente para intentar alimentarla probablemente aterrorizaría a la cría, ya de por sí estresada. Lo mejor que podían hacer era mantener la distancia e intentar alejar a otras embarcaciones mientras seguían buscando ballenas adultas. El equipo de investigación observaba impotente cómo el comportamiento de la cría se volvía cada vez más errático. Se sumergía durante varios minutos y luego salía a la superficie presa del pánico, dando vueltas en círculos y llamando con renovada desesperación. Cada vez que salía a la superficie, podían ver que nadaba más despacio, que sus movimientos eran menos coordinados. La falta de leche estaba pasando factura a la fuerza de la joven ballena. A media mañana, la situación se volvió aún más preocupante. La cría se había adentrado en aguas más profundas, siguiendo lo que podría haber pensado que era el canto de su madre, pero los instrumentos de los científicos les decían que no había otras ballenas cerca.
La doctora Martínez ordenó al equipo que mantuviera un rumbo paralelo al de la cría, pero su confusa deriva los alejaba de las rutas migratorias habituales donde podrían haber encontrado otras ballenas azules. El sol subía mientras los científicos continuaban su desesperada búsqueda de soluciones. Habían contactado con todos los barcos de investigación y unidades de patrulla marina en un radio de 160 kilómetros. Múltiples barcos estaban ahora buscando en un patrón de expansión, buscando cualquier señal de ballenas azules adultas. Pero con cada hora que pasaba, los llantos de la cría de ballenas se hacían más débiles, sus movimientos más lentos. Alrededor del mediodía, la doctora Martínez se dio cuenta de que la cría ya no se sumergía tan profundo ni durante tanto tiempo. Estaba conservando energía, un instinto de supervivencia, pero también una señal de que sus fuerzas estaban fallando. La frustración del equipo aumentaba a medida que veían a la joven ballena luchando. Años de formación y conocimientos científicos, y aún así no podían hacer otra cosa que observar y documentar. La situación ya era crítica cuando apareció algo mucho peor. La superficie del agua comenzó a ondearse a medida que unas aletas oscuras la atravesaban. Habían llegado las orcas. Los científicos observaron con creciente horror cómo la manada de orcas emergía, sus distintivas marcas blancas y negras visibles mientras evaluaban a su presa. Estos no eran unos depredadores cualquiera. Las orcas son cazadores muy inteligentes, conocidos por sus sofisticadas tácticas de grupo. La manada comenzó a ejecutar un patrón de ataque coordinado, rodeando a la cría de ballena en un círculo cada vez más estrecho. El pánico de la cría era evidente mientras intentaba encontrar una ruta de escape, pero las orcas se habían colocado perfectamente para cortar cualquier posible vía de escape. La orca más grande dio el primer golpe. Con una precisión devastadora, cargó contra la aleta caudal de la cría de ballena. El impacto fue violento, destinado a inmovilizar a la presa. La cría se revolvía desesperadamente, intentando liberarse, pero no era rival para estos experimentados cazadores. Más orcas se acercaron, sus ataques se volvieron cada vez más agresivos. Desde su embarcación, los científicos solo podían documentar la brutal escena que se desarrollaba ante ellos. Las posibilidades de supervivencia de la cría de ballena disminuían con cada segundo que pasaba. Las orcas tenían la ventaja del número, la fuerza y la experiencia en la caza. Parecía imposible que nada pudiera salvar a la cría ahora, pero entonces ocurrió algo extraordinario. El propio océano pareció levantarse. Unas enormes siluetas oscuras emergieron de las profundidades con una fuerza explosiva, haciendo que el agua cayera en cascada por el aire. El tamaño de estos recién llegados empequeñecía incluso a las orcas. El equipo de investigación se quedó helado, luchando por comprender lo que estaban presenciando. Ballenas jorobadas, un grupo de ellas, habían llegado para defender a una cría de ballena que ni siquiera era de su misma especie. Estos gentiles gigantes, conocidos principalmente por sus evocadores cantos y sus espectaculares saltos, se interponían deliberadamente entre las orcas y su presa. Era un comportamiento que desafiaba todo lo que los científicos creían saber sobre las interacciones entre mamíferos marinos. Lo que siguió fue una auténtica batalla oceánica. Las jorobadas coordinaban sus movimientos con notable precisión, sus enormes cuerpos chocando contra la formación de las orcas. Utilizaron como armas sus enormes aletas caudales, golpeando la superficie del agua con una fuerza atronadora. Cada impacto creaba poderosas ondas de choque que interrumpían la coordinación de las orcas. Pero las jorobadas no habían terminado. Desplegaron sus armas más formidables, sus aletas pectorales. Estos apéndices de 5 metros de largo, que pesan media tonelada cada uno, se convirtieron en instrumentos letales cuando las jorobadas los balancearon contra las orcas atacantes. La fuerza de estos golpes podía ser fatal, y las orcas lo sabían. La confianza de las orcas comenzó a flaquear. Su formación de caza perfectamente coordinada se vino abajo mientras intentaban evitar el contraataque de las jorobadas. 2 jorobadas especialmente grandes persiguieron a los depredadores en retirada, alejándolos cada vez más hasta que desaparecieron por completo de la vista. Tras la batalla, la cría de ballena estaba conmocionada pero viva. Sin embargo, el extraordinario comportamiento de las jorobadas no terminó con el rescate. Una hembra de ballena jorobada se acercó a la traumatizada cría y se colocó a su lado. Con suaves empujones y una paciente guía, comenzó a alejarla de la zona de peligro. Los científicos siguieron a distancia, documentando esta muestra sin precedentes de protección entre especies.
Durante horas, la ballena jorobada hembra permaneció junto a la cría, aparentemente decidida a garantizar su seguridad. Su comportamiento mostraba todas las características del cuidado maternal, a pesar de que no se trataba de su cría, ni siquiera de un miembro de su especie. Al caer la tarde, un grupo de ballenas azules apareció en el horizonte. La ballena jorobada hembra cambió inmediatamente de rumbo, guiando a la cría hacia ellas. Era como si supiera exactamente lo que la cría necesitaba. El grupo de ballenas azules se fijó en la pareja que se acercaba, y una hembra se separó del grupo para investigar. Los científicos contuvieron la respiración mientras observaban cómo se desarrollaba la interacción. ¿Aceptarían las ballenas azules a esta cría perdida? La ballena azul hembra rodeó a la cría varias veces, examinándola cuidadosamente. Entonces, en un momento que hizo llorar a los curtidos investigadores, guió a la cría para que se uniera al grupo. La cría de ballena había encontrado una nueva familia. La ballena jorobada hembra permaneció en su lugar, observando cómo las ballenas azules se alejaban lentamente con la cría entre ellas. Solo cuando desaparecieron en la distancia, se giró y se alejó nadando, con su extraordinaria misión de misericordia cumplida. Este increíble acontecimiento causó conmoción en la comunidad científica. Los investigadores comenzaron a recopilar y analizar casos similares, descubriendo que se había documentado que las ballenas jorobadas protegían a otras especies de los ataques de las orcas en múltiples ocasiones. Estos gentiles gigantes parecían poseer un profundo instinto de protección hacia los vulnerables, independientemente de su especie. Al final, este extraordinario encuentro nos demostró que en las vastas profundidades de nuestros océanos, existen criaturas capaces de una compasión desinteresada que rivaliza con la nuestra. Estos enormes seres, con sus misteriosos cantos y su naturaleza amable, siguen sorprendiéndonos con su capacidad de empatía y protección. ¿Y tú? ¿Qué harías si presenciaras una muestra tan extraordinaria de protección entre especies? ¿Cambiaría tu forma de ver a estas magníficas criaturas de las profundidades?